Aunque estamos acostumbrados a ver cigüeñas en nuestras localidades, es cierto que hay muchas curiosidades por descubrir sobre ellas. Pablo Vicente, tú vas a ser el responsable de descubrirnoslas hoy. Muy buenas tardes. Hola, encantado. Bueno, tenemos muchas ganas de saber sobre las cigüeñas, pero también de verlas, ¿no? Aquí tenemos ya una webcam preparada, estamos viendo esa imagen en directo. Vemos el nido, a ver si podemos ver pasar alguna cigüeña a lo largo del programa, pero mientras tanto, ve contándonos que son cigüeñas que antes migraban, pero ahora ya no lo hacen todas, ¿no? Sí, podemos contar algunas cositas de las cigüeñas y bueno, vemos aquí esta webcam de SEO BirdLife, de la Sociedad Española de Ornitología, y bueno, como es lógico en directo, pues a veces están y a veces no. Y de las cigüeñas podemos contar que en las últimas décadas ha habido unos cambios importantes en su migración. De hecho, pues muchas de ellas, de las que crían en España, han dejado de migrar porque digamos que su ciclo vital llevaba pues a final del verano, por estas fechas, empezar a migrar e irse a los países subsaharianos, de manera que tenían que hacer durante un mes más o menos como 3.000 kilómetros y luego vuelta a principios de febrero, por aquello de San Blas, pues volvían las cigüeñas aquí y sin embargo pues desde hace, como decíamos, unas décadas, pues muchas de ellas se quedan aquí. ¿Los jóvenes sí que continúan migrando, los ejemplares jóvenes? Exacto, digamos que las cigüeñas que crían, que están en países del norte de Europa y los jóvenes de la península ibérica sí que siguen migrando, pero las parejas más fijas se quedan aquí. Vámonos a las curiosidades, porque hablábamos al principio del programa del tamaño de los nidos. Son nidos realmente muy grandes, que no lo parecen tanto porque los vemos a mucha distancia, claro. Sí, son grandes y además muy pesados, ¿no? Pueden llegar en tamaños, en ocasiones, hasta 1 metro de altura y hasta 2 metros de diámetro. Eso significa que, bueno, como están formados pues muchas veces de ramas, palos, ramas, restos de tierra, restos de todo tipo, incluso cosas de basura que recogen a veces de los vertederos, pues bueno, están formados por un montón de materiales y llegan a pesar, pues bueno, hasta a partir de 200 kilos es relativamente habitual y excepcionalmente hasta 1 tonelada, por ejemplo. Nidos muy potentes en los que se guardan esos huevitos, ¿no? Cuéntanos sobre los huevos, ¿cuándo eclosionan? Pues lo normal de las puestas de las cigüeñas es que las puestas sean de unos 4 huevos, aunque excepcionalmente pueden llegar a 7, por ejemplo, ¿no? Y necesitan como 30-33 días de estar ahí el macho y la hembra, los dos con los huevos hasta que eclosionan, ¿no? Y bueno, ese es el ciclo habitual, ¿no? Oye, ¿tienen dientes? ¿Tienen mandíbula? Bueno, eso es una curiosidad y es que como algunas aves y otras especies tienen un pequeño diente que les sirve en realidad para romper el huevo, la cáscara y poder salir al exterior, ¿no? ¿Y entre machos y hembras hay mucha diferencia? No, ninguna. No se dan diferencias significativas ni en el aspecto, ni en el plumaje, ni en el peso, ni en el tamaño. Son prácticamente iguales. Vámonos a hablar un poquito de datos, de números. ¿Cuántas cigüeñas puede haber en España? Pues los últimos censos de SEO BirdLife de cigüeñas están alrededor de las 33.000 parejas, ¿no? Que es bueno, el sistema que se utiliza para censar parejas reproductoras, lo cual significa pues, que 66 o alrededor de más de 60.000 ejemplares seguro hay en España, ¿no? ¿Y en qué zonas podemos encontrarlos más habitualmente? Bueno, la península ibérica prácticamente en toda el centro y toda la zona oriental, tanto norte como sur, son habituales verlas en muchos sitios, sobre todo zonas en humedales, por ejemplo, pues es muy fácil encontrarlas, ¿no? Vámonos ahora al canto, a ese sonido tan particular, al crotoreo, Sí. que no es fácil de decir, me llama de la atención. Es complicado, sí. Que en otros sitios, bueno, pues tienen unas formas un poco más llanas de nombrarlo. ¿Cómo producen ese ruido, ese sonido, mejor dicho, y por qué? En realidad son unas aves muy discretas, quiero decir, no cantan, sino que ese es el ruido del golpeo que hacen pues, las mandíbulas, ¿no? Con las mandíbulas en el pico de las mandíbulas de las cigüeñas, y es el típico sonido que conocemos todo el mundo, que seguro que hemos oído
nido pues, cuando estamos cerca de un nido, cerca de una iglesia. Y por si acaso no nos hemos fijado o no lo recordamos, vamos ahora mismo a escucharlo y a verlo también. Se escucha bastante, es un sonido bastante particular. ¿Por qué lo hacen, Pablo? Bueno, es un saludo a la pareja, ¿no? Es una manera de relacionarse entre las parejas, ¿no? Es un sonido muy particular que yo creo que ya tenemos todos identificado, pues bueno, y que es casi un símbolo de convivencia también entre la avifauna y los ciudadanos, ¿no? Bueno, y entre las parejas, precisamente ya que estamos hablando de ellos, ¿quién es el que se ocupa de hacer el nido, de traer la comida, o es igual entre macho y hembra? Ahí se reparten la faena bastante bien, entonces participan los dos casi igual. Quizá el macho trae más aportes de comida y quizá la hembra está más tiempo en el nido, pero es similar, es similar. Y lo que es muy curioso también es cómo alimentan a los polluelos cuando son pequeñitos. ¿Cómo lo hacen? Sí, es propio de las cigüeñas que cuando los pollos son muy pequeñitos, pues precisamente para facilitarles la alimentación, pues regurgitan una especie de papilla de la alimentación casi predigerida que han hecho los padres, y de manera que así los pollitos pues bueno, pueden alimentarse hasta que tienen luego la capacidad de comer ya alimentos sólidos, ¿no? Pues seguro que lo hacen con los pollitos que saldrán de esos huevos. Una imagen en directo que estamos viendo, que de momento no ha pasado ninguna cigüeña. Hemos repasado también su canto y ya para terminar solo nos queda hablar de las amenazas que pueden tener. Los tendidos eléctricos, por ejemplo, son peligrosos para ellos. Sí, en general la verdad es que por desgracia hay algunos tendidos eléctricos que están mal ubicados, que están bueno, que llegan a ocasionar pues un montón de accidentes por colisión y otras veces por electrocución directa de las aves, ¿no? Hace bien poco, bueno, pues conocimos el caso en Cataluña de que pues hasta 30 o 40 cigüeñas murieron en una zona que realmente, pues bueno, son situaciones que se deberían evitar, ¿no? Pues muchísimas gracias por todas estas curiosidades. Ya para terminar, Pablo Vicente, ¿cuánto puede medir la envergadura de una cigüeña al abrir las alas? Pues al abrir las alas, si la altura es de 1 metro aproximadamente, la envergadura al abrir las alas suelen ser hasta 2 metros tranquilamente. Pues muchísimas gracias, Pablo Vicente, una tarde más.